Ok, buenas, estamos en un episodio más de Eli de cerca para conversar con mi jefe, que bueno, llevamos acá ya rato, jefe, hablando en Eli de cerca y en YouTube. La gente ha tenido buena respuesta, inclusive hay suscripciones por montones, han visto muchos los episodios y creo que estamos llegándole con el mensaje que queremos llegar de la asamblea, de lo que se hace acá adentro y del largo trabajo que hacemos, ¿verdad? Desde el despacho. Hoy, jefe, queremos hablar de algo en particular y es, bueno, se acaba una era, digamos así, ¿verdad? De vos como jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, pero yo quería destacar, y con esto empiezo porque yo sé que a vos te gusta hablar mucho, a mí también. Entonces, quería destacar el liderazgo que has tenido durante estos años para generar consensos y llegar a buen puerto en negociaciones complejas como, por ejemplo, el tema Marchamo. Me gustaría empezar por ahí porque a nivel político en el tema Marchamo vos tuviste un liderazgo muy destacado apoyando como jefe de fracción al despacho del diputado Jorge Dengo, que lamentablemente se nos va, pero que él se encargó a nivel técnico de eso. Vos a nivel político hiciste una excelente labor, contame sobre eso. Bueno, primero saludar a la gente y no se olviden suscribirse al canal de YouTube. Eh, y quien me dice jefe aquí es José Arce, que no se presentó, No me asesor, presenté. asesor en comunicación aquí del despacho. Eh, sí, bueno, el tema de liderar una fracción, para empezar, una fracción nueva, donde los 6 diputados éramos nuevos, de un partido político que por primera vez llega a la Asamblea Legislativa, arrancamos de cero, ¿verdad? Con una curva de aprendizaje, hay que reconocerlo, eh, y además con una cartera de 0 proyectos, porque todos los demás partidos el 1 de mayo llegan y lo que hacen lo que se llama poner a despacho. Ponen a despacho proyectos de sus bancadas anteriores. Dicen, este proyecto que está ahí en la corriente legislativa, queremos mantenerlo vivo. Y nosotros tenemos que arrancar con una producción nueva que tiene que hacer todo el trámite por comisiones y todo lo demás, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, bueno, yo creo que en estos 2 años avanzamos bastante. Tenemos ya 8 proyectos de ley aprobados, o sea, ocho leyes aprobadas. En este momento tenemos 25 proyectos de ley ya en plenario, quiere decir que ya superaron la fase de comisión, ¿verdad? Y que como hay muchos proyectos y a veces en las sesiones se pierde mucho tiempo, se ven 2 o 3. Entonces a veces no se avanza todo lo rápido que uno quisiera, pero ya tenemos 25 proyectos ahí. Y creo que el caso del Marchamo es un muy buen ejemplo, porque fue un proyecto de ley efectivamente presentado por el despacho de Jorge Dengo, eh, y al mismo tiempo hubo otros, creo que 3 proyectos de ley presentados con el mismo fin. Recuerdo uno de la unidad, recuerdo uno de liberación y no me acuerdo cuál, y uno del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y entonces en la comisión se sientan a ver todos los proyectos de ley y Jorge logra convencerlos de que el de él era el más completo de todos y que por lo tanto era el que servía como base para la discusión. Yo tuve una conversación con Jorge donde él me decía, Eli, yo lidero la negociación en la comisión, pero una vez que salga de la comisión y esto va a plenario, necesito tu ayuda, porque ya esa negociación es más compleja, es más grande y involucra jefes de fracción. Y así lo hicimos. Hubo una colaboración permanente con el despacho de Jorge. Él hizo un magnífico trabajo en la comisión. No solo logró convencerlos de que era el texto base, sino que además tuvo la apertura de aceptar o incluir partes de los proyectos de los demás en nuestro proyecto, y yo creo que terminó siendo un proyecto enriquecido por los aportes de los demás. Eh, eh, la diputada Melina Hoy tenía un proyecto y ella fue como la más reticente a apoyar el de Jorge, pero finalmente también lo apoyó, se incorporaron algunas sugerencias de ella, se incorporaron algunas sugerencias de Liberación Nacional, que fue muy buena. Lo que Liberación propuso fue que el marchamo se pueda pagar en tractos, en vez de que se cobre todo en diciembre, que uno puede ir pagando trimestre a trimestre un adelanto, ¿verdad? A alguna gente eso le resultará más fácil. El Frente Amplio vinieron con una propuesta de hacer más progresivo el cobro, pero de una forma que nosotros encontramos razonable, no,
no son esas típicas propuestas cuando a uno le hablan de progresividad, es rebajémosle a los carros de más bajo valor, subámosle un montón a los de medio valor y subámosle un garrotosazo a los de más alto valor, sino que la verdad que fue para la negociación política, para lo que se podía, ¿verdad? Porque si hubiera sido una asamblea con 57 diputados liberales, el resultado hubiera sido diferente. Fue una buena propuesta. Cuando salió de comisión, efectivamente, viene la negociación ya con las demás fracciones, viene la negociación con el gobierno, que fue complejísima. Vos te acordás que todavía 2 o 3 días antes de la votación, el gobierno estaba diciendo a todas luces y abiertamente, nos oponemos, va a crear un hueco fiscal. Yo me eché un debate en televisión con Novia Costa, que ese fue el que selló la suerte del proyecto. Sí, cierto. Porque él hablaba de un modelo que ellos habían desarrollado y con ese modelo habían calculado que la pérdida de recaudación era, bueno, cada día decían otro número. Sí. Empezaron por 60.000 millones, después dijeron que 90.000, después dijeron que 108.000, creo que al final terminaron como en 120.000 millones, pero el modelo tenía serias debilidades. Y en ese debate, en Canal 36, valga la publicidad, pero para que lo sepan, para que lo puedan buscar, ¿verdad? Sí. Yo desnudé las debilidades de ese proyecto, de ese modelo econométrico que tenían ellos. Porque le hice una pregunta muy fácil a Nogui. Aplique ese modelo a la flota vehicular del año pasado y dígame cuánto dice ese modelo que va a recaudar de lo que ya se recaudó, ¿verdad? Y había una discrepancia, no me acuerdo ahora la cifra, pero había una discrepancia de decenas de miles de millones de colones entre lo que efectivamente se recaudó y lo que el modelo proyectaba que se debió haber recaudado. Y con lo cual le demostré que el modelo estaba mal calibrado. Ahora, te interrumpo un momento, jefe, y es para retomar el tema de la jefatura de fracción. Lo que me llama la atención es de todo lo que has dicho, o sea, el jefe de fracción no es solo dentro de la asamblea, o sea, es que también es afuera. Estás hablándome de que te tenés que codear y negociar con el gobierno, con el ministro de Hacienda, Nogui, que no ha sido nada fácil, pero se ha salido adelante. Eso es lo que quería destacar, y qué bueno todo lo que me contás del marchamo, que al final, pues sí, se convenció a todo el mundo. Se convenció a todo el mundo, al final hasta el gobierno, los diputados de gobierno, donde ya vieron, primero que les demostramos que las estimaciones de ellos estaban incorrectas, segundo que el proyecto iba a pasar con 51 votos y entonces aunque lo vetara el presidente iba a tener el resello, al final decidieron que ellos también lo iban a apoyar, ¿verdad? Pero ciertamente la labor del jefe de fracción mucho es negociación a lo interno de la fracción, no siempre hay acuerdo pleno en diferentes temas, eso es una complicación, es una negociación delicada, ¿verdad? La negociación con los demás diputados, con los demás jefes de fracción, con el presidente de la asamblea y por supuesto la negociación no solo con el gobierno, que además los diputados por su propia cuenta también lo hacen, se reúnen con ministros y plantean propuestas, etcétera, sino que a veces también involucra a diferentes sectores, actores de la economía nacional, cámaras empresariales, sindicatos, etcétera, ¿verdad? Sí, no, y bueno, eso por un lado, porque ya lo vemos cómo el jefe de fracción se involucra, ya lo dijiste, a lo interno de la fracción, a lo interno de la asamblea, fuera de la asamblea, pero me llama la atención y también me gusta mucho a nivel de partido cómo vos y los diputados en general, por ejemplo, bueno, Giovanna, que va a salir ahora, ya no va a ser su jefa de fracción, pero ella también colaboró, y lo que quiero llegar es entre los mismos diputados, o sea, constantemente para beneficio de los costarricenses, buscar qué proyectos impulsar, y como jefatura de fracción, uno ve, y los que típicamente ven el canal de la asamblea, ven que se arman recesos, vengan los jefes de fracción. Tal vez, jefe, si nos contás un poquito claramente no se revelan todos los detalles de lo que se dice en esas reuniones en el plenario, pero se defienden los proyectos y los intereses de cada partido, y también de los costarricenses. Sí, bueno, en las reuniones oficiales de jefes de fracciones se transmiten. Así se transmiten, correcto. Y la gente puede ver lo que ahí se discute, y a veces hay mucha de esas discusiones para armar
la agenda legislativa, ¿verdad? Que se va a someter a conocimiento cada día en la semana. Y ahí muchas veces de ahí uno dice, mire, ese proyecto que quiere la Unidad Social Cristiana, yo necesito tiempo para analizarlo porque no hemos tenido tiempo de conocerlo. Uno dice, bueno, yo quisiera que el proyecto X, Y, Z se ponga ya a votación, ¿verdad? Entonces va a brincar otro, va a decir, deme chance para analizarlo, etc. En esos recesos en el plenario se discuten diferentes cosas, ¿verdad? A veces, aunque ya hay un acuerdo de jefes de fracción, ya estando en el plenario, a alguien se le ocurre que no, mejor aquel proyecto del PLP saquémoslo del orden del día, no se me pega la gana votarlo hoy. Ahí es donde entrabas vos y ahora próximamente entrará Diego Vargas a defender ciertos intereses que no es de, vamos a ver, y creo que eso hay que dejar claro, no solo es del PLP, es que son intereses que se consideran acá desde la fracción para los costarricenses. Bueno, es que nosotros creemos que los proyectos son para beneficiar a los costarricenses, ¿verdad? Y a veces el tema del manejo en la Asamblea Legislativa es muy delicado porque al final de cuentas somos todos seres humanos y los seres humanos tenemos días buenos, tenemos días malos, se nos mete el camote de vez en cuando, ¿verdad? Yo creo que todos lo tenemos, ¿verdad? A veces uno ve que X diputado llegó de mal humor y entonces mejor hoy no le voy a pedir nada, ¿verdad? Y no dejamos de ser humanos y entonces a veces se involucran las emociones en lo que uno cree que deberían de ser decisiones racionales, ¿verdad? Y yo he sentido más de una vez que la gente dice, pucha, este proyecto del PLP me gusta, pero de ahí no sé, es que tal vez Eli va a ser candidato presidencial y sería el rival nuestro y entonces mejor no le ayudemos. Y eso pasa mucho aquí, ¿verdad? Entonces es un trabajo bastante delicado, pero insisto, yo creo que de ahí nosotros hemos logrado ya la aprobación de algunos proyectos importantes, ¿verdad? Amnistía para la formalización con la Caja Costarricense del Seguro Social, el proyecto del marchamo que ya mencionamos, uno para que no se cobrara impuesto de la renta en los pagos retroactivos que a veces se decretan, ¿verdad? Una que fue muy importante, ley para que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central concurran ante el plenario legislativo. Es un proyecto de Gilberto Campos, que fue muy importante porque los diputados tenemos la potestad de llamar a los ministros a comparecencias, no a los presidentes ejecutivos. Y entonces esto se creó para que ellos vengan 2 veces al año, al principio de año, a explicar cuáles son las proyecciones y el segundo semestre, cuáles son los cambios en esas proyecciones y que expliquen un poco la situación de la economía. Y se dio en una coyuntura en la que el Banco Central estaba tratando de impulsar ciertas medidas violatorias de la privacidad de los datos de los costarricenses. Entonces hubo la oportunidad de cuestionar sobre eso. También hubo la oportunidad de cuestionar sobre la política cambiaria y monetaria del Banco Central, que está ahorcando a buena parte del sector productivo, de manera que fue importante, ¿verdad? Así que, ¿cómo se llama? Hay leyes ya aprobadas, pero las más gruesas, y esto hay que decirlo, las de mayor impacto están más atrás en el trámite legislativo, ¿verdad? Porque de ahí es cuando surgen los cuestionamientos de los demás partidos, meten mociones y todo lo demás. Un proyecto de ley como el del Ministerio de la Producción. Es grueso. Es grueso, es un ministerio, fusiona 5 o 6 entidades que atienden a diferentes segmentos del sector productivo. Y la idea es que al fusionarlo haya una única política de fomento productivo en el país, en vez de 5 o 6 políticas independientes, una para los pescadores, una para los ganaderos, una para los arroceros, otra para los azucareros, otra para los cafetaleros, otra para los bananeros y otra para los horticultores. No, así no puede. No se avanza. No se avanza, ¿verdad? Entonces, claro, ese proyecto de ley todavía está en comisión. Pero es que ahí está el trabajo, ahí se ve, está ese proyecto. Se trata de avanzar, o sea, es que a veces, y esto, bueno, que dicha este espacio también para a veces decir las cosas como son, y es que se está trabajando, o sea, se está trabajando y el trabajo está ahí.
Jefe, porque, bueno, nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Porque esto lo grabamos jueves y hay plenario, ¿verdad? Pero tengo una última consulta en torno al tema de la jefatura de fracción, que creo que muchos ya lo han visto, porque se ven los noticieros y todo, pero igual, o sea, hay que hablarlo. Hay dificultades, hay retos dentro de el tema de ser jefe de fracción y típicamente, bueno, ahorita lo que es con el ejecutivo se han tenido, ¿verdad?, roces y todo. ¿Esa ha sido la mayor dificultad o reto o has enfrentado otros? Eh, ¿Te referís a los enfrentamientos con el Poder Ejecutivo? Enfrentamientos. Yo creo que esa no es la mayor dificultad. O sea, a ver, no es la mayor dificultad para el desempeño de la función del jefe de fracción. Ujú. Porque es más difícil a veces poner de acuerdo a 30 diputados para lograr una mayoría para que apoyen un proyecto, ¿verdad? Eh, entonces, la mayor dificultad está precisamente en eso, en poder entender cuáles son las objeciones de otros partidos y qué podemos hacer para que quiten esas objeciones y el proyecto pueda avanzar, ¿verdad? A veces hay como meter un articulito para cubrir alguna preocupación de alguien y ya eso destraba el proyecto, ¿verdad? Pero el constante ataque por parte del presidente de la República a diputados, a la Asamblea Legislativa, a la Contralora, al director del OIJ, al fiscal general, a la Corte, introduce mucho ruido. Sí. Y ese ruido afecta negociaciones. Yo recuerdo que cuando estábamos negociando eurobonos, y yo estaba coordinando mucho con Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia, y Noria Costa, y era, digamos, dentro de la Asamblea el que estaba como empujando más, ¿verdad? Y el presidente hizo alguna declaración, no me acuerdo ahora cuál, ¿verdad? Que para muchos diputados fue muy ofensiva. Y yo hablé con el presidente y le dije, don Rodrigo, usted cree que esto no afecta, pero aquí estamos en una negociación que le interesa a usted porque los eurobonos son para su gobierno. Y usted abre la boca y me echa para atrás. Gente que ya me había dicho, ok, estoy de acuerdo con el planteamiento, de pronto me dicen, no, yo con ese tal no, y entonces, ¿verdad? Y es muy complicado. Es vacilón, entonces, bueno, perdón, para nada vacilón porque se entraba mucho, pero decirle la verdad entonces a los costarricenses y esto, ¿verdad? Como que ilumina un poquito el trabajo de la Asamblea, el trabajo de los diputados, el trabajo de la jefatura de fracción, en el sentido de que tenés que convencer, y son 57, ¿verdad? Entonces cada uno de esos 57 trata de convencer a otros 30, 38 para que pase algo. Y los costarricenses se preguntan, pero es que, y hay gente que dice no trabajan, no, es que sí hay trabajo y constante, pero no es fácil. Bueno, parte del trabajo, buena parte del trabajo legislativo prácticamente no se ve. La gente está muy pendiente de lo que pasa en el plenario. Exacto. Pero para que un proyecto de ley llegue al plenario pasa por un trámite bastante complejo, donde va a comisión, donde se plantean consultas a instituciones y a expertos, se trae a expertos en audiencias, o a veces no expertos, a veces a los potenciales afectados o los beneficiarios de los proyectos de ley, ¿verdad? Para que los diputados se puedan formar un criterio mejor. Porque nadie sabe de todo. Y entonces yo puedo estar en la Comisión de Asuntos Hacendarios y alguien presenta un proyecto de ley sobre presupuestos universitarios. Bueno, yo entiendo la materia presupuestaria, pero no conozco los detalles del presupuesto universitario. Bueno, traigamos a los expertos a que nos digan, ¿verdad? Que nos cuenten un poco. Entonces, se hace mucho trabajo. Buena parte del trabajo en estos primeros 2 años fue crear lazos de amistad en algunos casos, por lo menos de confianza, bajar barreras. Vos te acordarás que al puro principio a los compañeros de Frente Amplio les agarró el telele de atacarme a mí, hombre blanco privilegiado, no sé qué tonteras. Ya eso no volvió a suceder, ¿no? Ya no volvió a suceder, ¿por qué? Porque ya se han sentado a conversar conmigo, ya se dieron cuenta de que si bien tenemos posiciones ideológicas distintas, yo respeto que ellos tienen una visión que yo no comparto, pero que para ellos es para mejorar el mundo. Y ellos entienden lo mismo de mí, ¿verdad? Que la voluntad es buena. Y entonces tenemos la capacidad de conversar y cuando no estamos de acuerdo, sorry, no estamos de acuerdo, no te vamos a apoyar, pero cuando sí. Lo mencionaba en el proyecto del Marchamo, ellos hicieron un aporte importante.
porque permitió que el proyecto se desentrabara. Y te puedo mencionar un proyecto de ley que introdujo Jonathan Acuña, que lo que pretendía era que las pymes en los primeros 2 años de existencia paguen 0% de impuesto de renta. Y después en los siguientes 2 años un 25% de lo que les tocaría, los siguientes 2 un 50%, algo así. Y después creo que a partir del 7º año ya entrarían a pagar la totalidad del impuesto. Yo lo leo y digo, el proyecto está bonito, pero tiene un defecto. Y es que hablaba de pymes que estén constituidas como empresas, como sociedad anónima, o como no sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad jurídica, ¿verdad? Y resulta que más del 80% de las pymes son unipersonales, lo que Hacienda llama personas físicas con actividad económica. Yo me senté con Jonathan y le dije, mira, de la forma que lo redactaste estás dejando por fuera al 80% de las pymes de Costa Rica, porque son unipersonales. Dice, qué interesante, qué buena observación. Y me dijo, ¿por qué no presenta una moción? Yo la firmo, me dice, y la defendemos juntos. Y entonces hay una colaboración entre el partido de izquierda, el partido liberal, en un proyecto que beneficia a las pymes de Costa Rica. Entonces, ese trabajo que se ha hecho en estos 2 años es muy importante, porque nos permite, para los siguientes 2 años, avanzar con otras cosas. Y creo que se resume, para terminar ya, el respeto. Nada más, jefe, al final, bueno, va Luis Diego Vargas como jefe de fracción, Gilberto Campos como su jefe. Creo que estamos los dos de acuerdo en que son personas de alto calibre para llevar los puestos. Así es, bueno, yo creo que toda nuestra fracción es una fracción de alto nivel. Me lo han preguntado periodistas y les he dicho, ¿por qué usted renunció? Bueno, porque hay gente muy valiosa, porque yo creo que a los diferentes diputados hay que darles el fogueo. Nosotros somos un partido que aspiramos a llegar a gobernar y nuestra gente tiene que haber tenido el roce en diferentes puestos, ¿verdad? Y yo estoy muy contento con esa dupla de Diego y Gilberto, porque ambos tienen una naturaleza muy negociadora, se les da eso, ¿verdad? Con diferentes estilos, pero creo que pueden llevar adelante esta agenda tan buena que tiene el PLP, pueden ayudarnos a acelerarla todavía más, así que enhorabuena y muy contento de este relevo. Así es. Y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más de Eli de Cerca. Recordarles suscribirse, la campanita, ¿verdad? Para que no se pierdan nada. Y también, bueno, ahí quedan las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todas, para que no se pierdan nada de Eli de Cerca. Bueno, aquí está de cerca y ustedes lo tienen más largo, pero no, ahí está cerca. Ustedes lo buscan, YouTube, redes sociales y ahí lo tienen. Hasta la próxima. Muchas gracias.